¿Por qué dicen que César Vallejo no escribió versos sino heridas? César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo rodeado de montañas. Hijo de abuelos sacerdotes indígenas y de españoles, creció entre dos mundos, uno ancestral que hablaba con la tierra, otro colonial que rezaba en latín. Esa mezcla lo marcó. A los 12 años ya trabajaba para sobrevivir. A los 24 vio huelgas obreras reprimidas a bala. A los 26 perdió a su madre, el amor más grande de su vida. En 1818 publica Los Heraldos Negros, donde aparece una frase que hoy es identificada por lectores de todo el mundo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. En 1920, una trampa política lo lleva a prisión. Pasa 112 días encerrado sin pruebas, sin juicio claro, acusado injustamente de incendiar una casa. Allí descubre algo que cambiará la literatura para siempre, que el idioma, para ser honesto, debe romperse. Sale de prisión con un nuevo fuego. En 1922 publica Trills, una obra tan adelantada a su tiempo que críticos europeos tardaron medio siglo en comprenderla. Fue el primer poeta de la lengua española en destruir la gramática para liberar el dolor. Luego viaja a París. Vive pobre, enfermo, escribiendo con hambre y con rabia. En Europa presencia la desigualdad, las huelgas, la Primera Guerra aún fresca, el ascenso del fascismo. Vallejo siente que el sufrimiento no es individual, es universal. Viaja a España en plena guerra civil, ve morir a niños, soldados, campesinos, y escribe una de las líneas más poderosas del siglo XX. ¡Ay, hermanos, muchísimo que hacer! No es un verso, es un llamado humanitario. Muere en 1938, un Viernes Santo, tal como él mismo había predicho en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero. Tenía 46 años. Sin dinero, sin fama, pero con una obra que décadas después sería reconocida como una de las cumbres poéticas del mundo. César Vallejo no escribió para los literatos. Escribió para el minero, el campesino, el obrero, el niño que sufre, la madre que llora, el hombre que sueña. Vallejo no fue solo un poeta, fue una luz de conciencia que parió el Perú y también el mundo. César Vallejo, poeta peruano universal, transformó la palabra en un acto de justicia y solidaridad. Su voz, marcada por el dolor humano y la esperanza colectiva, nos recuerda que la poesía puede ser conciencia y compromiso social. Hoy, exploramos cómo su legado sigue vivo en la lucha por un mundo más humano. El legado social de César Vallejo nos invita a reflexionar sobre el papel de la poesía en la transformación de la sociedad. Su obra no se limita a la belleza literaria, sino que se convierte en un testimonio de compromiso humano y político. A través de sus versos, Vallejo denuncia la injusticia y defiende la solidaridad, mostrando que el arte puede ser una herramienta de conciencia y acción colectiva. Para profundizar en este tema, contamos con la participación de Angie Ponce Salvador, estudiante de la carrera de Educación Inicial en la Universidad César Vallejo. Desde su perspectiva académica y personal, comparte su visión sobre el legado social que dejó el poeta y cómo su obra continúa influyendo en nuestra sociedad. ¿Cuál es su postura frente a la tesis que sostiene que la obra de César Vallejo no solo refleja el dolor individual, sino que también constituye un testimonio social que denuncia la injusticia y busca transformar la conciencia social? Bueno, considero que esa postura es totalmente válida, ¿no? Si bien en muchas de sus obras César Vallejo expresa experiencias personales marcadas por el sufrimiento, estas vivencias trascienden lo individual y expresan el dolor de muchas personas que enfrentan pobreza, exclusión y desigualdad. Desde mi formación como estudiante de educación inicial, pienso que su legado social nos invita a desarrollar una mirada más humana frente a las necesidades de los demás. Además, coincido con lo que plantea el pedagogo brasileño Paulo Freire, ¿no?
quien sostiene que la educación debe ayudar a las personas a comprender críticamente la realidad para transformarla. Creo que su obra de Vallejo cumple una función similar, ya que no solo transmite emociones, sino que también genera reflexión sobre las injusticias sociales y nos invita a actuar con mayor responsabilidad y solidaridad. En este sentido resulta muy significativo el verso del Trilce "Hay, hermanos, muchísimo que hacer", que nos recuerda que la poesía también es un llamado a la acción colectiva. Por eso considero que su poesía sigue siendo una herramienta importante para promover una conciencia social en las nuevas generaciones. ¿Cómo interpreta usted la manera en que César Vallejo transforma el dolor personal en un mensaje social dentro de su obra? Bueno, pienso que Vallejo logra transformar sus experiencias personales en un mensaje universal, porque escribe desde emociones que muchas personas pueden comprender, aunque parte de su propio sufrimiento no se queda únicamente en su historia, sino que expresa el dolor de quienes viven situaciones de injusticia, discriminación o pobreza. De esa manera, el lector deja de ver el dolor como algo individual y empieza a entenderlo como una realidad compartida. Desde la educación esto tiene mucho valor porque permite desarrollar la empatía. Daniel Goleman menciona que la empatía es una habilidad fundamental para comprender las emociones y necesidades de otras personas. Considero que la literatura de Vallejo favorece justamente ese proceso, ya que invita al lector a ponerse en el lugar del otro y a reflexionar sobre las condiciones sociales que generan sufrimiento. Como futura docente, creo que fomentar esa sensibilidad desde la infancia contribuye a formar personas más respetuosas y comprometidas con su entorno. En este sentido, el verso de Vallejo, "Yo nací un día que Dios estuvo enfermo", nos recuerda que su dolor personal se convierte en un símbolo del dolor humano y que la poesía puede ser un puente para comprender y acompañar la realidad de los demás. ¿En qué medida los poemas de Vallejo pueden considerarse una denuncia contra la injusticia y la desigualdad de su tiempo? Bueno, considero que puede verse como una denuncia porque muestra de manera muy humana las consecuencias de la pobreza, la explotación y la exclusión social. Vallejo no describe únicamente los problemas de su época, sino que también cuestiona las estructuras que generan esas desigualdades, ¿no? Sus poemas invitan al lector a reflexionar sobre la dignidad de la persona y sobre todo la necesidad de construir una sociedad más justa. En este aspecto también puede relacionarse con lo que plantea Martha Nussbaum, quien sostiene que las humanidades y la literatura ayudan a formar ciudadanos capaces de comprender la realidad de otras personas y actuar con mayor sensibilidad frente a los problemas sociales. En este sentido, considero que la obra de Vallejo no solo tiene un valor literario, sino que también educativo, porque promueve valores que siguen siendo necesarios en la actualidad. Como lo expresa en Los Heraldos Negros, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Su poesía nos recuerda que el sufrimiento humano no es aislado, sino que es una realidad que exige empatía y compromiso social. Claro que sí. ¿Cree que el legado social de Vallejo sigue vigente en la actualidad? ¿De qué manera influyen los debates contemporáneos sobre justicia y humanidad? Claro que sí. El legado social de César Vallejo no solo sigue vigente, sino que se ha vuelto un espejo indispensable para entender la crisis del siglo XXI. El poeta peruano no escribió desde la comodidad académica. Su obra nació del dolor propio, desde el sentimiento de injusticia, de la lejanía de su lugar de origen y de presenciar las profundas desigualdades de su época, ¿no? Asimismo, Vallejo no solo escribe sobre la injusticia, sino que la vivió. Y en la actualidad presenciamos la marginación de los migrantes, la desprotección del trabajador o la indiferencia ante la pobreza. Estamos viendo las mismas realidades que Vallejo plasmó en la novela El Tungsteno. Los Horas no sabían qué cosa era el dinero, ni el salario, ni el comercio, ni la mina. Para ellos el dinero no tenía valor alguno. Los gerentes de la empresa, los comerciantes y las autoridades locales los engañaban vilmente, ¿no?
quitándole sus pocas pertenencias a cambio de baratijas y botellas de licor. Asimismo, el legado social de Vallejo influye en los debates actuales sobre la injusticia, hoy recordándonos sobre todo con el dolor de su libro Trilce y la unión de su poema Masa, donde se afirma que la solidaridad puede transformar la realidad. Y el cadáver se levantó lentamente, abrazó al primer hombre, echó a andar. Este mensaje nos recuerda que la justicia debe ser un acto humano y compartido, donde el sufrimiento de los demás nos debe de importar a todos. ¿Qué enseñanza principal debería rescatar la educación peruana de la obra de Vallejo para formar conciencia social en las nuevas generaciones? Bueno, pienso que la principal enseñanza es que debemos de educar a los niños no solo en conocimientos, sino también en valores. La obra de Vallejo nos enseña la importancia de la empatía, la solidaridad y el respeto por la dignidad de todas las personas. Desde la educación inicial podemos fomentar estos valores mediante actividades que promuevan el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo, contribuyendo así a formar ciudadanos más conscientes y comprometidos con su sociedad, como lo expresa Vallejo en Masa. Y el cadáver se levantó lentamente, abrazó al primer hombre, echó a andar, recordando que la verdadera fuerza surge cuando aprendemos a acompañar y a cuidar del otro. Toda la ciudad y cómo la gente, los hijos de Santiago de Chuco, declaman su poesía y tratan los adultos de que esta tradición no se pierda. Aún también las calles tienen nombre de los heraldos negros, Trilce, la avenida César Vallejo, así que vámonos a conocer Santiago de Chuco, que está a tan solo 3 horas de Trujillo. Vistosa y perra suerte. Bueno, César Vallejo es un poeta que logra trascender lo íntimo para convertirse en una voz colectiva. En sus versos no encontramos únicamente el reflejo de un dolor personal, sino la expresión de un sufrimiento compartido por los más vulnerables de la sociedad. Su obra se convierte en un testimonio social que denuncia la injusticia, la desigualdad y la falta de humanidad, pero al mismo tiempo abre un espacio para la esperanza y la solidaridad. Desde mi formación en la carrera de educación inicial en la Universidad César Vallejo, considero que este legado no debe de quedarse solo en el ámbito literario, sino que debe ser transmitido a las nuevas generaciones como una herramienta de reflexión y compromiso. Vallejo nos enseña que la poesía puede ser un medio para despertar conciencia, para sensibilizar y para formar ciudadanos más humanos y responsables. En un mundo donde aún persisten las desigualdades, su mensaje sigue vigente y nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a reconocer el dolor ajeno y a actuar con empatía. Por eso creo que estudiar y difundir su obra es también una forma de educar, de sembrar valores y de construir una sociedad más justa, como lo expresa en su poema Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: «No mueras, te amo tanto». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron 2 y repitiéronle: «No nos dejes, valor, vuelve a la vida». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron 20, 100, 1000, 500,000 clamando: «Tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego común: «Quédate, hermano». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Lo vieron triste, emocionado. Lo rodearon 1000 veces, 1000 veces lo rodearon. Y el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Hasta que todos los hombres de la tierra lo rodearon. Y el cadáver se levantó, lentamente abrazó al primer hombre, echó a andar. Queremos agradecer de manera especial al estudiante Angie Ponce Salvador por su valiosa participación en este reportaje.
Sus reflexiones nos han permitido comprender el legado social de César Vallejo desde una mirada sensible y comprometida, resaltando cómo su poesía trasciende lo personal para convertirse en un mensaje colectivo de denuncia y esperanza. El aporte de Angie es especialmente significativo porque como futura educadora nos recuerda la importancia de transmitir a las nuevas generaciones no solo el valor literario de Vallejo, sino también su capacidad de despertar conciencia y sembrar humanidad. Su visión nos invita a reconocer que la educación y la literatura pueden caminar juntas en la formación de ciudadanos más solidarios, críticos y comprometidos con la sociedad. Agradecemos profundamente el tiempo y la educación de Angie en este espacio, pues su intervención enriquece el diálogo cultural y nos anima a mantener viva la memoria de uno de los poetas más grandes de nuestra historia. Gracias Angie por compartir tu voz y tu compromiso con nosotros. La obra de César Vallejo es mucho más que un conjunto de poemas. Es un grito humano que atraviesa el tiempo y las fronteras. En cada verso se siente la herida de la injusticia, pero también la esperanza de un mundo distinto. Vallejo convierte su dolor en un lenguaje universal, que nos obliga a mirar la realidad con ojos más sensibles y a reconocer que la poesía puede ser resistencia, denuncia y ternura al mismo tiempo. Su legado nos recuerda que la palabra tiene fuerza transformadora, que puede despertar conciencia y sembrar humanidad en medio de la adversidad. Como estudiante y futura educadora, asumo que este mensaje no debe quedarse en los libros, sino llegar a las aulas, a los niños y a los jóvenes que serán los constructores de la sociedad del mañana. Vallejo nos enseña que educar también es un acto de justicia, que transmitir valores de empatía y solidaridad es tan importante como enseñar a leer y escribir. En definitiva, la voz de César Vallejo sigue viva porque nos interpela, nos sacude y nos invita a actuar. Su poesía es un puente entre el dolor y la esperanza, entre la memoria y el futuro. Recordarlo y difundirlo es un compromiso cultural y humano, porque, en sus palabras, late la posibilidad de un mundo más justo, más sensible y más solidario.